Objetivos. Determinar el orden de reacción para la cinética de halogenación de la acetona. Determinar el efecto de la concentración del ácido y de la acetona sobre la cinética de halogenación de la acetona. Determinar la constante de velocidad para la reacción de halogenación de la acetona. Continuamos con la introducción. La cinética química es la rama de la fisicoquímica que se encarga de la velocidad de reacciones químicas, así como los factores que la afectan. Estos conceptos son realmente importantes para determinar el orden de reacción, el cual es uno de los objetivos de esta práctica. Como podemos observar en la figura 1, se tiene un caso ideal de una solución en la que se tienen dos componentes. Al tiempo cero, se tiene que solamente un componente está en su concentración máxima, mientras que tenemos cero de concentración del otro componente B. Al pasar el tiempo, se va a tratar de llegar a un equilibrio. En el tiempo 10, suponiéndolo, se tiene igual una suposición de que la concentración del componente A es de 7 mol litro, mientras que el componente B es 3. A tiempo 2, o el último tiempo máximo que se puede llegar en la reacción, que en este caso son 30 minutos, se observa cómo se llega a un equilibrio total en la que hay 5 mol litro para el componente A y misma cantidad para el componente B. Esto se debe al mecanismo de reacción que ocurre aquí. Es un modelo por el cual la reacción química ocurre y esto se puede determinar a través de la determinación de parámetros cinéticos como orden y velocidad de reacción. Y esto, como observamos, es una de las aplicaciones más importantes de la cinética química. Continuamos con el concepto de velocidad de reacción, donde aquí hay cuatro factores principales que tienen una injerencia sobre este punto en particular. El primero de ellos es el estado físico de los reactivos. Este es muy importante porque va a definir la facilidad o dificultad que tienen las moléculas de chocar entre ellas. Mientras más fácil sea propiciar este choque, más rápida va a ser la reacción. Un ejemplo de ello es el estado sólido y el estado gaseoso, donde hay mucho espacio entre las moléculas y hay mayor marco para que puedan chocar entre ellas, mientras que en el estado sólido esto se va a lograr con mayor dificultad porque las moléculas están más comprimidas y tienen menos espacio para moverse. El segundo concepto es la concentración de los reactivos. El tercero es un aumento de la temperatura, lo cual va a aumentar una energía cinética de las moléculas que va a hacerlas moverse con mayor rapidez y por tanto chocar con mayor frecuencia y mayor energía. La presencia de un catalizador también es un factor que puede afectar la velocidad de reacción, pues los catalizadores son agentes que aumentan las velocidades de reacción sin tener una injerencia química sobre la reacción que está ocurriendo. Para el caso particular de la práctica, que es la halogenación de acetona, lo tenemos que lograr a través de la iodación de la misma acetona. Y de acuerdo a la bibliografía, esta es una reacción, una cinética que se va a presentar de manera muy lenta bajo condiciones normales de operación. Sin embargo, la reacción se puede aumentar considerablemente si se agrega algún catálisis homogéneo ácido o básico. En el caso de esta práctica, una vez más, como venimos diciendo, se está utilizando ácido clorhídrico, lo cual es un catálisis homogéneo, es un catalítico que va a acelerar la reacción sin tener una injerencia real dentro de ella. Metodología. Preparación curva tipo. Preparar serie de 5 disoluciones. Leer y registrar todas las absorbancias. Determinación de la cinética de reacción. En primera instancia, preparar una serie de 9 disoluciones. Agregar todos los reactivos excepto el yodo. Tapar los tubos. Después de esto, agregar el yodo correspondiente, inmediatamente mezclar, colocar la disolución en la celda e introducir al espectrofotómetro en un rango de 460 nanómetros. Esto se hace lo más pronto posible para que no reaccione la solución antes de introducir al espectrofotómetro, ya que si esto ocurre, vamos a tener cierto error en la práctica. Después de haber hecho todo esto, registramos la absorbancia cada 15 segundos por 20 minutos. Desechamos la solución en el lugar correspondiente, registramos los datos y registramos temperaturas ambientes. A continuación se muestran los datos obtenidos para la determinación de la curva tipo. Los que se necesitan para graficar van a ser la concentración molar del yodo y la absorbancia obtenida a 460 nanómetros. En esta diapositiva podemos observar la curva tipo de la cinética de halogenación de la acetona y su respectiva ecuación.
Por otro lado, se tiene la memoria de cálculo de cómo se obtuvo la concentración molar del yodo, con la cual se utilizó la fórmula de concentración 1, volumen 1, es igual a concentración 2, volumen 2, donde la concentración 1 fue la concentración inicial del yodo, el volumen 1 fue el volumen agregado del yodo, la concentración 2 es la concentración que deseamos saber y el volumen 2 es el volumen final de la solución. Entonces, de ahí podemos despejar la concentración 2 sustituyendo los datos anteriores con los que ya contamos y se obtuvo una concentración 2 para el tubo 3 de 5 por 10 a la menos 4 molar. En la siguiente tabla tenemos las disoluciones para la determinación de la cinética de la reacción y en la siguiente diapositiva se les va a explicar cómo obtuvimos la concentración para cada sustancia. Para la concentración de la acetona podemos ocupar de nuevo la fórmula de concentración 1, volumen 1, igual a concentración 2, volumen 2. Aquí lo único que nos haría falta sería la concentración inicial de la acetona. Tenemos que partimos de un reactivo con 100% de pureza, por lo que podemos ocupar la densidad de la acetona y el peso molecular de esta para ayudarnos a convertir a una concentración molar. Entonces ocupamos la densidad, esta la pasamos de gramos sobre mililitros a gramos sobre litros y después lo dividimos entre el peso molecular, obteniendo una concentración molar de 13.567. Después de esto podemos sustituir como lo hicimos para la concentración del yodo y se obtiene una concentración de 1.3567 molar para el tubo 1. Para la concentración del ácido, de igual manera, primero tenemos que obtener la concentración inicial del ácido. Entonces, tenemos una solución de 20% volumen-volumen que parte de un reactivo analítico con 36% de pureza. Y tenemos también la densidad que es de 1.18 gramos sobre mililitros. Podemos ocupar la fórmula de molaridad. Pero primero tenemos que obtener los gramos del ácido para poder sustituirla. Entonces ocupamos el dato que nos dan de 20% volumen-volumen y de ahí podemos indicar que son 200 mililitros de ácido por cada 100 mililitros de solución. Entonces tenemos 200 mililitros de ácido, lo cual podemos convertirlo a gramos con la densidad, que es de 1.8 gramos sobre mililitro, ahí se eliminan los mililitros y tenemos 236 gramos. Esto lo multiplicamos por 0.36, que es el grado de pureza que nosotros tenemos, y así obtenemos 84.96 gramos de ácido. Esto ya lo podemos sustituir en nuestra fórmula de molaridad y obtenemos 2.91 molar. Y esto ya se sustituye como lo hicimos anteriormente en nuestra fórmula de C1B1 es igual a C2 por B2. Y bueno, para la concentración molar del yodo es un paso que ya habíamos realizado antes. Se utiliza la misma fórmula, ya tenemos la concentración inicial del yodo por nuestro volumen agregado de yodo, que va a ser igual a la concentración que queremos obtener por el volumen total de nuestro tubo. Esto se despeja como lo hicimos anteriormente y obtuvimos una concentración de 1 por 10 a la menos 3 para el tubo 1. En la siguiente tabla se muestran las observancias obtenidas cada 15 segundos para el caso de los tubos 1 y 2 y cada 5 segundos para el caso de los tubos 3 y 4. Mientras que en esta tabla
se muestran las absorbancias obtenidas cada 15 segundos en los tubos 5 y 6 y cada 5 segundos de los tubos 7, 8 y 9. En las siguientes diapositivas se van a mostrar las tablas de cada uno de los tubos de la concentración del yodo con su respectivo tiempo. De igual manera, a la derecha se tienen la gráfica que representa estos datos, y también en la parte inferior se tendrá la ecuación de la recta de cada gráfica. Para explicar cómo obtuvimos la concentración del yodo, vamos a ocupar el tubo 9 en el tiempo 0. Para esto tuvimos que interpolar los datos con la curva tipo, por lo que tenemos aquí nuestra ecuación de la recta de nuestra curva tipo, que es y igual a 1110x menos 0.332. También tenemos la r cuadrada de nuestra curva, y tenemos esta otra ecuación que es absorbancia igual a la pendiente por la concentración del yodo más nuestra ordenada al origen. Entonces de aquí ya podemos despejar la concentración del yodo. Tenemos los datos de la absorbancia en la tabla 4 por cada tiempo. En este caso, para el tubo 9, la absorbancia en el tiempo 0 fue de 0.702. Teniendo ya todos estos datos, es fácil sustituirlo y obtuvimos esta concentración molar en el tiempo 0. Y bueno, en esta tabla es un resumen de todos nuestros tubos con sus correspondientes datos de la pendiente, de la ordenada al origen, de su r cuadrada y del logaritmo de la pendiente. De igual manera, en estas gráficas se muestra un resumen de lo que ya se les mostró anteriormente. En la gráfica número 11 se tienen recaudados los datos de los tubos 1, 2, 5 y 6, que fueron tubos que ocuparon un tiempo de 15 segundos para cada absorbancia, y en la gráfica 12 se muestran los tubos que ocuparon un tiempo de 5 segundos para cada lectura de absorbancia. A continuación presentamos resultados de concentración de acetona, los cuales son útiles para la determinación del coeficiente A. Comenzamos con la acetona siguiendo la fórmula establecida. En este caso, graficando lo que es el logaritmo de la concentración de la acetona inicial contra, en el eje de las Y, el logaritmo de la diferencia de concentración de yodo entre la diferencia del tiempo, lo cual nos genera la gráfica 13. En este caso se utilizó la concentración de la acetona variable para determinar el coeficiente A, manteniendo constantes la concentración de yodo y ácido. Se observan los resultados que se obtiene una pendiente de 0.7925 con un factor independiente de menos 5.0513. Esto va avalado por el valor de la R cuadrada, que representa un 0.9984. Cabe destacar que esta gráfica se obtuvo descartando el punto del tubo número 5 para mejorar el ajuste de la recta. Para la concentración de yodo para la determinación del coeficiente B se realizó el mismo procedimiento que acetona, y de igual forma se descartó un punto, en este caso del tubo 6, para mejorar el ajuste de la recta. Cabe recalcar que la pendiente obtenida de esta gráfica, de la gráfica 14, es menos 0.2637,
y el factor independiente menos 6.3595. Al ser una recta de solo 2 puntos, pues genera una R cuadrada igual a 1. Se realizó exactamente el mismo procedimiento para el ácido clorhídrico, para la terminación del coeficiente C, solo que en este caso no se eliminó ningún tubo, pues la gráfica de una recta perfectamente aceptable, con una pendiente de 0.9214 y un factor independiente de menos 4.5283. Esto avalado por una R cuadrada de un valor de 0.9794. Continuamos con la determinación del orden de reacción. Las tres gráficas anteriores son realmente importantes para esta determinación, pues de ellas obtenemos rectas de las cuales vamos a obtener la ecuación de la recta. Vamos a utilizar las pendientes de cada una, así como su ordenada de referencia, pero particularmente vamos a utilizar las pendientes como las constantes A, B y C respectivamente, para la acetona, el yodo y el ácido clorhídrico. Por lo tanto, la determinación de la orden de reacción va a estar dada por la suma de los tres constantes. En este caso, la constante A corresponde a 0.7925, la constante B a menos 0.2937 y la constante C a 0.9214. Esto da un resultado de 1.4502. La orden de reacción siempre debe tener un valor entero, por tanto se tiene que redondear. La lógica que usamos para el redondeo de este valor es que si pasa más allá del punto 5, se redondea al siguiente orden. Si queda debajo del punto 5, se desciende al siguiente orden. En este caso 1.45 no es mayor a 1.5, entonces lo dejamos como 1. El orden de la reacción total de halogenación de acetona es 1. Finalizamos con la determinación de las constantes de la cinética, donde la primera de ellas es la diferencia de concentraciones de yodo entre la diferencia del tiempo. Esta tiene unidades mol-litro segundo. Para la determinación, la fórmula cuenta con un signo de negativo. Esto es importante porque la concentración de yodo tiene signo negativo, entonces al hacer el álgebra termina como una suma. Y haciendo análisis dimensional, tenemos que se está dividiendo unidades de concentración entre unidades de tiempo, lo que es una velocidad. En este caso, mol litro más mol litro es mol litro, entre los segundos es mol litro segundo, lo cual concuerda con las unidades de la constante. A continuación pasamos a la determinación de la constante K, la cual vamos a dar uso de la fórmula de la cinética de reacción, en la cual vamos a utilizar el valor anteriormente obtenido. Del lado izquierdo de la ecuación, del lado derecho tenemos la K que multiplica la concentración de la acetona elevada a su constante A, multiplicado a su vez por la concentración del yodo elevado a su constante B, y lo propio con la concentración de ácido clorhídrico elevado a su constante C. Aquí cabe remarcar una nota importante. Por leyes de los exponentes, las constantes A, B y C van a dar un valor de 1.45 sumadas. Recordemos que por leyes de los exponentes se tienen que multiplicar tal cual. Entonces, al final de la multiplicación, independientemente del valor que obtengamos, las unidades van a ser mol litro, ambas a la 1.45. Para evitar esto, vamos a tener que redondear, igual que hicimos en orden de reacción. En este caso redondeamos a 1, por lo que los componentes de las unidades de concentración mol litro van a estar elevadas a la 1. Se hace todo el álgebra, se despeja la constante K y vemos que del lado izquierdo tenemos mol litro segundo, que fue lo obtenido de la primera constante, entre la división del producto de las concentraciones elevadas a su constante, que en este caso van a tener un valor de 0.6335 con unidades mol litro. Al continuar con el álgebra y el análisis dimensional, obtenemos que la K va a ser igual a 4.73 por 10 a la menos 6 mol litro sobre mol litro segundo. Lo que nos daría finalmente la constante K de 4.73 por 10 a la menos 6 segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, lo cual concuerda con las unidades de la K. Para preparar una disolución de yodo se debe tomar en cuenta que el yodo sublima a temperatura ambiente, por lo tanto se debe añadir al último en la preparación de la disolución. El yodo es poco soluble en agua, por lo cual es necesario añadir yoduro de potasio a la solución que ayuda a la solubilización del yodo y no interfiere en la reacción.
Como se cita en la bibliografía, la concentración de los reactivos es de suma importancia al momento de la velocidad de reacción, aunque la importancia de cada uno varía. En la reacción de halogenación, la concentración del ácido clorhídrico es indispensable. La participación de los iones hidronio provoca la protonación de la acetona, que hace posible la sustitución de los grupos hidrógeno por un halógeno, mediante una sustitución nucleofílica. En la halogenación de la acetona, la concentración del halógeno yodo no afecta en nada la velocidad de la reacción, ya que nuestro orden de reacción prácticamente tiende a cero con respecto al yodo. Esto solo puede significar que en la etapa limitante a la velocidad solo participan la acetona y el ácido. Tomando en cuenta la teoría del estado de transición, podemos decir que el punto determinante para la velocidad de halogenación de la acetona es la formación del carbonión, que luego reacciona rápidamente con el yodo para completar la halogenación. Es decir, con la misma velocidad a la que se generan los carboniones, estos son consumidos por moléculas de yodo. La formación de carbonión es la más importante, pues es lo que dicta la velocidad de todas las reacciones inmediatas. El paso lento, determinante de la velocidad de la yodación, incluye solo la acetona y el catalizador ácido, por lo que el yodo, que en el último término se incorpora al producto, debe hacerlo en una etapa rápida, posterior a la determinante de la velocidad. Sin embargo, el ion carbonio resultante no parece un intermedio muy convincente para la yodación, porque no parece existir ninguna razón por la que el yodo debe atacar fácilmente a una etapa rápida y las protonaciones sobre el oxígeno, por lo que conduce a su formación. Son generalmente rápidas y no lentas tal como se requeriría. Por lo tanto, se ha sugerido que el intermedio real podría obtenerse por pérdida lenta de un protón del carbono en el carbocatión unido al grupo OH, para dar la forma enólica de la acetona, cuyo doble enlace activado carbono-carbono debe esperarse que reaccione con el yodo en una etapa rápida. Acorde al tipo de curva, se comprobó la ley de Beer, demostrando que la absorbancia es proporcional a la concentración. Relacionamos la absorbancia con la concentración reactante, en este caso es el yodo. Con base en los resultados obtenidos, de acuerdo con la ley de acción de masas, podemos saber que la velocidad de reacción depende directamente de la concentración de la acetona. A mayor concentración la reacción es más rápida. También que la velocidad no depende de la concentración de yodo, lo que nos proporciona una idea de mecanismo de reacción, porque indica que el yodo está participando en una etapa que no es determinante en la reacción. Se puede pensar que es una reacción muy rápida, por lo tanto, el paso lento, determinante de la velocidad de yodación, incluye solo la acetona. Sabemos que la acetona se encuentra en disolución, por lo que el agua puede desprotonar el carbono, el carbonilo, lo que daría paso al equilibrio ceto-enólico. Es la etapa lenta en la reacción, que interfiere directamente en la velocidad de la yodación. Para llevar a cabo esta práctica, se utilizó un método diferencial que se basó en las velocidades reales de las reacciones, midiendo las pendientes de la curva de concentración-tiempo. La idea se basa en la velocidad de reacción con la concentración de un reactivo mediante la ecuación. Por lo tanto, si se determinó la velocidad para distintos valores de concentración del reactivo, la representación del logaritmo de la velocidad frente al logaritmo de la concentración da una línea recta. La pendiente de dicha recta representó el orden de reacción respecto a la sustancia cuya concentración fue variando, y la intersección con el eje correspondiente al logaritmo v representa el logaritmo k. La pendiente de cada una de ellas tenía un signo negativo que representa la velocidad inicial correspondiente a cada concentración inicial. Al principio de una reacción se puede estar seguro de lo que presenta en el sistema reaccionante. Por el contrario, en etapas posteriores pueden aparecer productos intermedios que interfieren en el curso de la reacción. Por lo tanto, el procedimiento de las velocidades iniciales elimina posibles complicaciones debidas a interferencias entre los productos y conduce a un orden de reacción que corresponde a la situación más sencilla. El método diferencial es más correcto teóricamente. Su principal inconveniente es que a veces las pendientes no se pueden determinar con mucha precisión. El yodo metálico y el yoduro de potasio es utilizado en experimentación porque esta mezcla produce una tintura en soluciones de alcohol o agua o la mezcla de ambas, lo cual nos permite medir absorbancia en la concentración de la solución en el espectrofotómetro. Los factores que pueden afectar la velocidad de reacción de la halogenación de la acetona es la concentración de la solución, ya que al aumentarla se aumenta la concentración de la misma, por lo tanto la reacción es más rápida. Conclusiones. La velocidad de reacción depende directamente de la concentración de la acetona
y a la vez es no dependiente de la concentración de yodo. Esto se debe a que es una reacción ácido dependiente. Por lo tanto, el ion hidronio debe estar involucrado directamente en el mecanismo de reacción para que esto suceda de manera óptima. Esto quiere decir que la acetona y el yodo no son dependientes el uno del otro. Se debe tener especial cuidado en la medición de volúmenes usando las pipetas graduadas, ya que de no ser así, se pueden obtener errores bastante grandes y significativos en los resultados. La velocidad de iodación de acetona depende de la concentración de ácido, por lo que es una reacción ácido dependiente, como ya se mencionó en el primer punto de las conclusiones. Aplicaciones a la carrera. Hay varias aplicaciones que se relacionan con la ingeniería ambiental en el tema de la cinética química, ya que es una rama de la fisicoquímica que estudia la velocidad de las reacciones químicas, los factores que la afectan y el mecanismo por el cual transcurren. Esto, de una manera más sencilla, quiere decir que la cinética química nos ayuda a conocer por completo una reacción, tanto el tiempo en el que se lleva a cabo la reacción, como el proceso por el que pasa antes de llevar a cabo la reacción, como los factores que la afectan, los factores que la benefician y el mecanismo de las reacciones. Actualmente, la aplicación de la cinética química se realiza en todas las actividades productivas en las que toma lugar una reacción química, por ejemplo, en la síntesis de productos básicos, en la refinación de petróleo, en la petroquímica, en la producción de medicamentos y más relacionados a la carrera de ingeniería ambiental. Nos puede ayudar a seleccionar las reacciones óptimas para la degradación de contaminantes en un cuerpo de agua, suelo, aire o en cualquier tipo de superficie contaminada. Nos puede ayudar de una manera muy efectiva a conocer el tiempo de reacción para la degradación de un contaminante o para el tratamiento de alguna superficie. Por lo tanto, este tema de la cinética química nos ayuda demasiado en cualquier tipo de procesos donde se involucren reacciones químicas.